El sol golpeaba implacable el suelo reseco de un solar en Mesa, Arizona. Era un día cualquiera, hasta que alguien, con un teléfono móvil, capturó algo extraordinario. Un hombre, vestido con un pijama a cuadros, bailaba. No era un baile elegante, ni coordinado. Era un baile visceral, casi desesperado, al ritmo frenético de La gasolina, de Daddy Yankee. La imagen, compartida en YouTube, explotó. Rápidamente, se convirtió en un fenómeno global. Lo bautizaron como el hombre del pijama. Memes, parodias, imitaciones, el mundo entero se sumió en la curiosidad. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué bailaba así? ¿Estaba bien? Las preguntas se multiplicaban, pero las respuestas eran escasas. La primera ola de especulaciones apuntaba a todo, desde un indigente en busca de atención, hasta un artista performativo, pasando por un simple turista bajo los efectos de sustancias. Los comentarios en YouTube eran una mezcla de diversión, burla y genuina preocupación. Se crearon perfiles falsos en su nombre, se inventaron historias a su alrededor. La narrativa del hombre del pijama se estaba construyendo, pero no por él, sino por el público. Era una construcción colectiva, un espejo de nuestras propias inseguridades y deseos de pertenencia. Sin embargo, la verdad era mucho más compleja. El hombre del pijama se llamaba Charles Chuck Blevins. Tenía 68 años. Y su historia estaba marcada por la tragedia y la soledad. Chuck había sido un exitoso empresario, propietario de una tienda de muebles en Mesa. Un hombre respetado en su comunidad, con una familia, una esposa y 2 hijos. Pero todo cambió en 2001, cuando su esposa, Katy, fue diagnosticada con esclerosis múltiple. La enfermedad la consumió lentamente, privándola de su movilidad y de su capacidad para comunicarse. Chuck se convirtió en su cuidador principal, dedicándole cada minuto de su vida. La tienda de muebles, su pasión, quedó relegada a un segundo plano. Los años pasaron entre visitas al médico, terapias y la progresiva desaparición de Katy. Chuck se aisló del mundo, consumido por el cuidado de su esposa y por la angustia de verla desvanecerse. Sus hijos, aunque lo ayudaban, no podían suplir la intensidad de su dedicación. La tienda de muebles cerró sus puertas, dejando a Chuck sin su principal fuente de ingresos y sin un propósito claro en su vida. Tras la muerte de Katy, en 2011, Chuck se sumió en una profunda depresión. Se mudó a una pequeña casa en un barrio modesto de Mesa, donde vivía casi recluido, con la compañía de sus recuerdos y de un profundo sentimiento de vacío. El solar abandonado que se convirtió en el escenario de su danza viral era propiedad de un amigo de la familia, quien le permitía usarlo para hacer ejercicio. Chuck, atormentado por el dolor y la soledad, había encontrado en la música y el baile una forma de liberar tensiones, de conectar con algo, aunque fuera efímero. La cumbia, en particular, lo transportaba a recuerdos de su juventud, a tiempos más felices. Bailaba para honrar la memoria de Katy, quien adoraba la música latina. Era una forma de mantenerla viva, de sentirse conectado con ella, aunque fuera a través del ritmo y el movimiento. El vídeo que lo catapultó a la fama fue grabado por un adolescente que pasaba por el lugar con sus amigos. Lo subieron a YouTube sin pensar en las consecuencias. El hombre del pijama se convirtió en un meme, en un símbolo de rareza y de desconexión. Pero, ¿alguien se detuvo a pensar en el hombre detrás del baile? ¿Alguien se preocupó por su bienestar? La respuesta, al principio, fue no. La viralidad se alimentaba de la superficialidad, de la necesidad de reírse de lo diferente. Pero, poco a poco, a medida que la historia de Chuck se fue filtrando a la prensa, la narrativa comenzó a cambiar. Algunos medios, a través de entrevistas con sus hijos, revelaron la verdad detrás del baile, la tragedia, la soledad, el dolor. La imagen del hombre del pijama se transformó. Ya no era un objeto de burla, sino un símbolo de sufrimiento y de resiliencia. La reacción del público fue sorprendente. El odio y la burla dieron paso a la empatía y a la solidaridad. Se organizaron campañas de recaudación de fondos para ayudar a Chuck. Le ofrecieron trabajo, le enviaron cartas de apoyo y de ánimo. La viralidad, que al principio lo había expuesto al ridículo, ahora se convirtió en una herramienta para su redención. El mundo, que lo había juzgado sin conocerlo, ahora lo abrazaba con compasión. Chuck, abrumado por la atención, se mostró reacio a hablar públicamente.
Prefirió mantenerse al margen del revuelo mediático, agradecido por la ayuda recibida, pero sin querer ser el centro de atención. Sus hijos, sin embargo, continuaron contando su historia, defendiéndolo y protegiéndolo. La fama, paradójicamente, le había brindado una segunda oportunidad, una forma de reconectar con el mundo y de encontrar un nuevo propósito en su vida. Pero la historia no termina aquí. El caso de Chuck Blevins plantea preguntas incómodas sobre nuestra relación con la viralidad, sobre nuestra capacidad de empatizar con el sufrimiento ajeno, y sobre el poder de Internet para transformar la realidad. ¿Somos capaces de ver más allá de la imagen, de conectar con la humanidad que se esconde detrás de un meme? ¿O nos dejamos llevar por la superficialidad y la necesidad de juzgar? La historia del hombre del pijama también nos recuerda la importancia de la salud mental, especialmente en personas mayores que han perdido a sus seres queridos o que se enfrentan a la soledad. Es fundamental ofrecerles apoyo, comprensión y recursos para que puedan superar sus dificultades y encontrar un nuevo sentido a sus vidas. Porque, a veces, un simple baile en un solar abandonado puede ser un grito silencioso de ayuda, una súplica desesperada por conexión y por amor. Chuck falleció en 2019, a los 83 años, rodeado de su familia. Su historia, sin embargo, sigue viva, como un recordatorio de la fragilidad humana y de la extraña magia de Internet para revelar, a veces con dolor, la verdad que se esconde tras la máscara de la viralidad. El hombre del pijama ya no baila, pero su danza resonará para siempre como un eco de la soledad, del sufrimiento y, sobre todo, de la esperanza. Script, la historia de Chuck Blevins, el hombre del pijama, nos obliga a confrontar una verdad inquietante. La viralidad, esa fuerza imparable que define nuestra era digital, a menudo opera en la superficie, ignorando las profundidades del ser humano. La rápida transformación de Chuck, de un hombre privado a un meme global, ejemplifica cómo la cultura de Internet puede deshumanizar, pero también, sorprendentemente, puede redimir. ¿Pero qué ocurrió después de ese torrente inicial de atención? ¿Cómo vivió Chuck con la etiqueta del hombre del pijama pegada a su espalda? Tras la oleada de apoyo y las donaciones, la vida de Chuck experimentó cambios tangibles. Sus hijos, agradecidos por la inesperada ayuda, se esforzaron por mejorar su calidad de vida. Le acondicionaron su casa, asegurándose de que fuera accesible y cómoda. Le proporcionaron un vehículo para facilitar sus desplazamientos y le contrataron a una cuidadora para que le asistiera en las tareas cotidianas. No se trataba simplemente de paliar las consecuencias de su situación, sino de reconstruir una vida digna y plena. Sin embargo, la fama, incluso la generada por un meme, tiene sus propias consecuencias. Chuck, una persona naturalmente reservada, se vio inundado de solicitudes de entrevistas, apariciones públicas y ofertas comerciales. Se convirtió en un objeto de curiosidad, un espectáculo para el entretenimiento masivo. Aunque agradecido por la ayuda recibida, se sentía incómodo con la atención constante. La pérdida de privacidad fue un precio alto a pagar. Sus hijos, conscientes de su vulnerabilidad, le protegieron ferozmente de las presiones mediáticas. Negociaron con los medios de comunicación, estableciendo límites claros y asegurándose de que Chuck no se sintiera presionado a hacer nada que no quisiera. Hicieron hincapié en la importancia de respetar su intimidad y de preservar su bienestar emocional. Entendían que el objetivo final no era convertir a Chuck en una celebridad, sino ayudarle a encontrar la paz y la tranquilidad en sus últimos años. Pero la historia no se limita a la redención personal de Chuck. También pone de manifiesto la complejidad de la empatía en la era digital. Inicialmente, la reacción del público fue una mezcla de risa y burla. Se juzgó a Chuck por su apariencia, por su baile, por su desconexión aparente con la realidad. Sin embargo, a medida que la verdad sobre su vida se fue revelando, la actitud del público cambió. La burla dio paso a la compasión, el juicio a la comprensión. Pero, ¿fue esa compasión genuina o simplemente una reacción superficial a una historia conmovedora? Es una pregunta difícil de responder. La viralidad a menudo se basa en la polarización, en la creación de bandos opuestos. Es fácil criticar desde la distancia, juzgar sin conocer la verdad. Pero es más difícil ponerse en el lugar del otro, tratar de comprender sus motivaciones, sus miedos, sus esperanzas. La historia de Chuck nos invita a reflexionar sobre nuestra propia capacidad de empatía, a cuestionar nuestros prejuicios y a ser más conscientes del impacto de nuestras palabras y acciones en el mundo digital. Además, la historia del hombre del pijama
Nos recuerda la importancia de la responsabilidad en el uso de las redes sociales. El adolescente que grabó el vídeo de Chuck lo subió a YouTube sin pensar en las consecuencias. No se dio cuenta de que, con un simple clic, estaba cambiando la vida de un hombre. La viralidad puede ser una fuerza poderosa, capaz de transformar la realidad, pero también puede ser destructiva, capaz de causar daño irreparable. Es fundamental ser conscientes del poder que tenemos en nuestras manos, de ser responsables con el contenido que compartimos y de pensar en las posibles consecuencias de nuestras acciones. El anonimato que ofrecen las redes sociales a menudo nos lleva a actuar de forma irresponsable, a decir cosas que nunca diríamos en persona. Pero debemos recordar que, detrás de cada pantalla, hay una persona real, con sentimientos y emociones. La historia del hombre del pijama también es un testimonio del poder de la memoria. Aunque Chuck ya no esté entre nosotros, su historia sigue viva, transmitida de generación en generación. Su danza, que al principio fue objeto de burla, ahora se considera un símbolo de resiliencia, de esperanza y de la capacidad humana para superar la adversidad. Sus hijos, comprometidos con mantener viva su memoria, han creado una fundación en su nombre, dedicada a proporcionar apoyo a personas mayores que sufren de soledad y depresión. La fundación ofrece programas de asistencia social, actividades recreativas y servicios de apoyo emocional. El legado de Chuck vive, no solo en la memoria de sus seres queridos, sino también en las vidas de aquellos a quienes su historia ha inspirado a ser más empáticos, más compasivos y más humanos. La historia del hombre del pijama es una parábola de nuestra era digital, una advertencia y una esperanza a la vez. Nos recuerda que la viralidad puede ser una espada de doble filo, capaz de destruir o de construir. Pero también nos muestra que, incluso en los rincones más oscuros de Internet, la bondad y la compasión pueden florecer. Y que, a veces, un simple baile en un solar abandonado puede cambiar el mundo.